Buenos días, mi nombre es Luis Cayamo y el día de hoy vamos a resolver una serie de 3 ejercicios relacionados con el campo de la ingeniería económica, más específicamente del tema de las anualidades. Pues vamos a comenzar con el primer ejercicio, que dice de la siguiente manera. Se compra un vehículo con una cuota inicial de 1.000.000 de bolívares y 36 cuotas iguales de 200.000 bolívares. La agencia me cobra el 2,5% mensual sobre esos ambos. ¿Okay? Eso es todo el ejercicio. Y nos están viendo calcular una serie de incisos A, B y C en los que nos piden diferentes valores relacionados con el ejercicio. Entonces, en el inciso A nos están pidiendo cuánto debemos, es decir, cuál es el monto total de la deuda. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el ejercicio para calcular el inciso A es verificar nuestros datos. Entonces, nosotros tenemos, el ejercicio nos lo dice, un plazo de 36 cuotas para pagar el vehículo que se adquirió, ¿no? Son 36 cuotas mensuales. Tenemos unas anualidades de 200.000 bolívares. Las anualidades son la cantidad de dinero que se pagó en cada cuota. El ejercicio nos dice que en cada cuota se pagaron 200.000 bolívares y fueron cuotas iguales. O sea, en cada cuota se pagó lo mismo, o sea, 200.000 bolívares. Y luego una tasa de interés del 2,5% que cobra el banco, con capitalización mensual. Por lo tanto, acá no se tiene que adaptar ninguno de los dos, ni el periodo ni la tasa de interés se tienen que adaptar a la misma tasa de capitalización porque ya lo está. Tenemos una tasa de interés mensual y 36 cuotas mensuales. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros datos verificados, vamos a proceder con el primer inciso. ¿Cuánto debemos? Para ello vamos a utilizar la fórmula de valor presente, una fórmula que aparecerá en pantalla. Es una fórmula para la cual necesitamos los valores de las anualidades, de la tasa de interés y los periodos bajo los cuales se adquirió este vehículo, ¿no? El número de periodos, que en este caso son 36 cuotas. Acá ya tenemos la fórmula con los valores sustituidos. Tenemos acá las anualidades, que se representan como A. Tenemos la cuota de interés, 1 menos 0,025 en unidades porcentuales, y el número de periodos acá como exponente, es decir, 36 cuotas. Una vez que nosotros hacemos esta operación, nos da un valor de 4.711.000. Este valor es el monto que nosotros debemos en estas 36 cuotas, en el plazo de 36 cuotas, a esta determinada tasa de interés, una tasa de interés del 2,5 mensual. Sin embargo, recordemos, como nota adicional, que el ejercicio nos dice que ya se pagó una cuota inicial de 1.000.000 de bolívares. Para nosotros saber cuánto debemos en total, podríamos simplemente sumar este valor, que es lo que se debe en las 36 cuotas, más la cuota inicial. Y obtendríamos el total del costo del vehículo. Sin embargo, lo que se debe es esto, porque aquí estamos asumiendo que esa cuota inicial ya se pagó. Por lo tanto, lo que se debe actualmente es lo que se va a pagar en las 36 cuotas, que es este valor que está acá. Entonces, ya sabemos cuál es la deuda total, cuál es el monto de la deuda total. Ahora vamos a calcular el inciso B. En el inciso B nos están pidiendo calcular el monto si nosotros pagamos toda la deuda en el último mes. ¿Okay? Es decir, si no pagamos ninguna cuota, sino solamente la última. Bueno, no solamente la última, sino que vamos a pagar la totalidad de toda la deuda en el último mes. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar entonces la fórmula de valor futuro, una fórmula que también estará apareciendo en pantalla. Es una fórmula bastante similar a la de valor presente, pero la única diferencia es que en vez de la expresión que tenemos en el denominador, en la fórmula de valor presente, simplemente vamos a tener la tasa de interés. Esta fórmula nos va a permitir saber el monto total que vamos a tener de un valor a una determinada tasa de interés en 36 cuotas, ¿okay? Habiendo tenido por supuesto las anualidades que las tenemos acá. Si nosotros sustituimos los valores en la fórmula, nos va a dar un valor de 11.460.000. Ese es el valor que nosotros vamos a tener en 36 cuotas, es decir, lo que vamos a pagar si pagamos toda la deuda al final, que evidentemente estamos trabajando con un interés compuesto que se va sumando a los activos, es decir, que el mismo archivo nos lo dice, sobresaldos, ¿no? Entonces el interés se va sumando al valor. Por lo tanto, si nosotros pagamos toda la deuda, en el último mes el interés va a ser mayor, porque el tiempo que habrá pasado va a ser mayor y el interés se va a ir sumando en cada cuota al valor del monto total. Por lo tanto, vamos a tener una deuda total, o habremos pagado un total de 11.460.000 al final del último mes del plazo de 36 cuotas. ¿No? Básicamente el valor del dinero en el tiempo. Y luego en el inciso C nos están pidiendo calcular cuánto vamos a pagar si saldamos la deuda al 10º mes. ¿Okay?
Recordemos que son 36 cuotas, ¿vale? Y nos está pidiendo calcular si pagamos todo al décimo mes. Es decir, evidentemente, si nos piden calcular todo al décimo mes, nosotros ya hemos pagado 10 cuotas. Es decir, nosotros tenemos que restarle al número de cuotas totales 10, que son las cuotas que ya habremos pagado, lo que nos va a dar un total de 26 cuotas. Estas 26 cuotas son las cuotas que nosotros vamos todavía a deber. Es decir, estas 26 cuotas va a ser el monto total que nosotros vamos a deber. Va a ser nuestra deuda actual. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es simplemente aplicar la misma fórmula que aplicamos en el inciso A, la de valor presente, pero ahora para un periodo de 26 cuotas, ¿no? De 26 periodos. Eso es todo. ¿Por qué? Bueno, porque si nos piden calcular toda la deuda del décimo mes, ya habremos calculado 10 cuotas y nos faltarían el resto. Ya sacamos el resto de cuotas que nos quedan, 26 cuotas, utilizamos la fórmula de valor presente, ya para un periodo de 26 y calculamos. Sustituimos los valores en la fórmula, ya los conocemos, y eso nos daría un monto de 3.729.000. Ese es el monto total que nosotros pagaríamos si canceláramos toda la deuda en el décimo mes. ¿Okay? Eso es todo por este ejercicio. Muy bien, ahora vamos a calcular el segundo ejercicio, que dice de la siguiente manera. Entonces, un concesionario vendió un vehículo, un tractor en este caso, a 7.500.000 bolívares. La empresa recibió una cuota inicial del 35% de esa cantidad y la diferencia fue financiada a 48 meses por un banco que cobra el 36% con capitalización mensual. Eso es todo el ejercicio. Luego nos están pidiendo una serie de incisos que vamos a calcular a posteriori. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar nuestros datos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que entonces se adquirió un tractor a un precio total de 7.500.000. Luego, nos dicen que se pagó una cuota inicial del 35% de esa cantidad. Y el resto fue financiado por un banco a un plazo de 48 meses, con una tasa nominal anual del 36%, que como estamos trabajando a meses, tenemos que transformar esta tasa de interés en una tasa mensual, que en este caso va a ser una tasa mensual del 3%. Y luego vamos a tener un valor presente, que no nos está dando el ejercicio directamente, pero se puede calcular fácilmente, que es de 4.875.000. ¿Cómo se llega a este valor exactamente? ¿Por qué tenemos este valor presente? Entonces, a nosotros nos están diciendo que tenemos que se adquiere un tractor por 7.500.000. Y luego nos dicen que se paga una cuota inicial del 35% de esa cantidad. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a sacar el 35% de 7.500.000, multiplicándolo por 0,35. Una vez que ya nosotros tenemos esa cantidad, que ya tenemos la cuota inicial, ¿no? Que es el 35% de 7 millones, el precio original, nosotros le vamos a restar esa cantidad que calculamos antes a el precio total, 7 millones nuevos. La cantidad que vamos a tener ahí va a ser la cuota inicial. Vamos a poder diferenciar la cuota inicial que se pagó más el plazo o el monto financiado por el banco. Es decir, vamos a dividir los pagos que se hicieron por el tractor. De esa manera vamos a tener claro cuál fue la cuota inicial y cuál fue la cantidad total que pagó el banco por esa cantidad, sin tener en cuenta, por supuesto, la tasa de interés. Por ello ya habremos sabido cuota inicial y monto financiado por el banco. En este caso, 4.875.000 va a ser el monto financiado por el banco, porque vamos a trabajar con estas 48 cuotas, con estos 48 meses. Entonces, ¿qué nos piden en el primer inciso? En el primer inciso nos están pidiendo el valor de la cuota mensual, o los valores de las cuotas mensuales. Como estamos trabajando con este tema, el valor de las cuotas mensuales van a ser las anualidades. ¿Okay? Van a ser las anualidades, es decir, la cantidad de dinero que se pagó en cada cuota, en cada periodo, ¿no? Esta es una fórmula que se estará mostrando en pantalla para calcular fácilmente las anualidades. Y ya tenemos todos los datos para ello. Nos piden entonces el valor presente. El valor presente que va a ser, lo tenemos acá, 4 millones, que lo calculamos antes. La tasa de interés, que en este caso es del 3%. Y el valor de los periodos, que en este caso van a ser 48 meses, ¿no? Este van a ser los periodos que vamos a utilizar. Eso nos da un valor de 192.941,65. Este valor que tenemos acá va a ser el valor que se pagó en cada periodo. En cada cuota se pagó esta cantidad de dinero, teniendo en cuenta, por supuesto, la tasa de interés que se va acumulando. Luego, ¿qué nos piden en el inciso B? Nos están pidiendo el importe total de los pagos. ¿Cómo vamos a hacer ello? Bueno, como ya nosotros tenemos lo que se pagó en cada cuota, ¿verdad? Teniendo en cuenta la tasa de interés,
lo único que vamos a hacer es multiplicar esta cuota por el número de periodos. De esa manera vamos a saber el monto total o el importe total de los pagos hechos por el banco, ¿okay? En esos 48 meses, porque ya se tomó todo eso en cuenta aquí en la fórmula de las anualidades. Entonces, lo único que hacemos es calcular las anualidades, que las tenemos acá, por el número de periodos, que son 48 meses. Una vez eso, tendremos la totalidad de los pagos hechos por el banco, que es de 9.261.000. Esta cantidad que tenemos aquí es todo lo que le pagó el banco al concesionario que vendió el vehículo. Por supuesto, sin tener en cuenta la cuota inicial. Esto simplemente, como dije antes, es lo que pagó el banco. Luego, acá abajo nos piden en el inciso C los intereses totales. ¿Cómo vamos a calcular eso? Bueno, es un cálculo sencillo. Para ello simplemente le vamos a restar a el importe total de los pagos, que lo calculamos antes, que es de 9 millones, le vamos a restar a esa cantidad el valor presente que teníamos antes, es decir, lo pagado total por el banco. Porque recordemos que esta cantidad, ¿ok? Esta cantidad la calculamos al principio, que fue el valor que le pagó el monto total que le pagó el banco al concesionario. Sin embargo, este valor no tiene en cuenta la tasa de interés. Este valor que tenemos acá lo tiene. Entonces, simplemente le vamos a restar el monto total que pagamos al banco sin tener en cuenta los intereses al valor total que pagó el banco al concesionario teniendo en cuenta los intereses. De esa manera, nosotros vamos a obtener los intereses que se fueron acumulando durante los 48 meses que duró el pago del vehículo. Y nos da un valor de 4.386.000. Estos fueron los intereses totales que se acumularon durante estos 48 meses. Luego, en el inciso D, nos están pidiendo el costo total del vehículo, o sea, aquí el precio del vehículo. Otro inciso bastante sencillo de calcular. Para ello vamos a simplemente sumar el total que pagó el banco, que lo calculamos acá, y lo utilizamos acá también, es de 9 millones, el importe total de los pagos del banco, y le vamos a sumar lo que es este valor, 2.625.000, un valor que calculamos al principio del ejercicio para poder calcular nuestro valor presente, es decir, lo que se le pagó al banco originalmente. Y esto va a ser básicamente la cuota inicial. Este valor que tenemos aquí es la cuota inicial del 35% que nosotros pagamos al principio para poder adquirir el vehículo. Entonces, una vez que nosotros sumamos ambas cantidades, lo que pagó el banco más la cuota inicial, vamos a tener el valor total del vehículo, que es de 11.886.000, teniendo en cuenta, por supuesto, la tasa de interés mensual. Este entonces es básicamente el precio del vehículo. Y luego, en el último inciso, el inciso E, nos están pidiendo calcular lo que es el monto total que se debería pagar si canceláramos solamente la mitad de las cuotas. Bastante sencillo también. Utilizaríamos entonces la fórmula de valor presente, pero en este caso, en vez de utilizar el periodo de 48 meses, como nos están pidiendo solamente la mitad de las cuotas, simplemente dividimos este valor en 2. 48 entre 2 es 24. Entonces utilizaríamos un periodo de 24. La fórmula de valor presente. Tenemos con una tasa de interés, misma tasa de interés, y en este caso las anualidades, que ya las tenemos, que es requerida por la fórmula, y las calculamos en el inciso A. Sustituimos los valores en la fórmula y nos da un valor de 3.267.000. Este es el valor que nosotros pagaríamos si consideráramos solamente pagar la mitad de las cuotas. ¿Okay? Entonces, con esto ya tenemos todo el segundo ejercicio resuelto. Ok, ahora vamos a finalizar entonces con el último ejercicio, tercero, que dice de la siguiente manera. Entonces, el señor Luis Pérez compró su casa hace 4 años y hoy ha sido avalada por un perito tasador y valorada en 15 millones de bolívares. La casa se compró en un plazo de 180 cuotas mensuales y una tasa nominal anual del 24%. Hoy en día tiene una deuda de 11 millones de bolívares. Si la cuota inicial dada por el señor Pérez fue del 20%, nos piden calcular en el inciso A cuánto costó la casa y en el inciso B cuál fue la tasa de valoración anual de esa casa. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo primero que vamos a hacer es verificar los datos que nos da el ejercicio. Entonces, nosotros vamos a tener que la casa fue financiada por quien la compró con una tasa de valoración, en este caso nominal anual, del 24%. Pero como estamos trabajando con cuotas mensuales, tenemos que pasar esta tasa nominal anual a una tasa mensual, dividiéndola entre 12 meses, ¿no? Nos daría un valor de 2%, que va a ser nuestra tasa de interés mensual. Bueno, nos están diciendo que la casa se adquirió por un precio que no conocemos, ¿okay? No conocemos ese precio, no conocemos el costo original de la casa.
Pero sí conocemos que después de 4 años fue valorada por 15 millones de bolívares, que va a ser nuestro valor futuro en este caso, porque fue el valor que adquirió después de un determinado tiempo. Y lo tenemos aquí, valor futuro. Luego, al final del enunciado nos están diciendo que hoy en día se tiene una deuda, ¿okay? Que es de 11 millones de bolívares. Es decir, lo que nos deja en claro es que la casa todavía no ha sido pagada. Es decir, se compra a un monto que no conocemos. Después de 4 años se valoró en 15 millones de bolívares, pero todavía nos quedan 11 millones de bolívares por pagar, ¿okay? Y luego, en el caso de los periodos que tenemos, vamos a tener 2 periodos. ¿Por qué? Recordemos que la casa se compró un monto inicial, lo conocemos, un precio original, y luego pasaron 4 años, y luego fue valorada en 15 millones. Entonces, ¿qué pasa? Esa casa se adquirió en un plazo de 180 cuotas mensuales, y pasaron 4 años. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a multiplicar esos 4 años que pasaron por 12 meses. Es decir, eso nos va a dar un valor de 48 cuotas. Como estos 4 años ya pasaron, entonces estas cuotas que tenemos acá, estas 48 cuotas, son las cuotas que ya habremos pagado. ¿Sí? Estas son las cuotas que ya se pagaron, ¿okay? Y como tenemos una deuda actual, simplemente lo que hacemos es restarle estas 48 cuotas al número de cuotas originales por las que fue financiada esta casa. Eso nos daría un monto de 132 cuotas. Estas cuotas son las cuotas presentes, son las cuotas que todavía nos queda por pagar, son las cuotas actuales, ¿ok? Eso por un lado. Una vez que ya tenemos todos nuestros datos ya tabulados, vamos con el primer inciso. El primer inciso no es más que el monto original de la casa. ¿Cuánto costó la casa original? Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a calcular primero entonces las anualidades, ¿ok? El monto que se pagó, cada cuota. Cada una de esas 180 cuotas, vamos a hallar entonces las anualidades, ¿ok? ¿Cómo hacemos? Bueno, utilizamos la fórmula de anualidad y ya las hemos utilizado en algunos de estos ejercicios. En este caso, para esta fórmula nosotros vamos a utilizar nuestro valor presente. Nuestro valor presente lo tenemos acá, que es de 11 millones de bolívares, que es la deuda que tenemos actualmente con esa casa, lo que hemos pagado. Necesitamos nuestra tasa de interés, que es del 0,02 en unidades porcentuales, la tasa de interés mensual. Y en el caso de los periodos que vamos a utilizar 132 cuotas, que son las cuotas que nos quedan por pagar. ¿Por qué? Porque estamos utilizando nuestro valor presente, que es nuestra deuda por pagar todavía, y para ello, si nosotros estamos utilizando la deuda que tenemos en esa casa, tenemos que utilizar entonces las cuotas que todavía debemos, ¿no? Cuotas pendientes, saldo pendiente, ¿no? Sustituimos valores en la fórmula y hacemos el cálculo. Eso nos daría un valor de 237.287,41 bolívares. Este es el valor que va a tener cada una de esas 180 cuotas por las que se financió la casa. Una vez que ya tenemos las anualidades calculadas, vamos a calcular entonces nuestro valor presente verdadero, ¿ok? Es decir, la cantidad de dinero que se pagó en esas 180 cuotas. Esto se ve en cómo vamos a sustituir los valores en la fórmula. Para esta fórmula nos piden las anualidades, que ya las tenemos, las acabamos de calcular, misma tasa de interés, pero en el número de periodos, en vez de poner 48, 132, vamos a poner 180, porque esta vez estamos calculando la cantidad de dinero en total que se pagó en esas 180 cuotas, ¿ok? La cantidad de dinero total. Entonces, sustituimos valores en la fórmula como siempre y hacemos el cálculo. Nos da 11.547.000. Este valor, en concreto, es lo que se pagó en esas 180 cuotas por las que se financió la casa, ¿ok? Lo que se pagó en cuotas es esta cantidad que tenemos acá, 11 millones. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos asumir que este valor es el costo total de la casa, lo que costó originalmente. ¿Por qué? Porque al final del enunciado nos dicen que el señor Pérez canceló una cuota inicial del 20%, ¿okay? Ya pagó un 20% del precio de la casa y luego comenzó con estas 180 cuotas. Entonces, este valor que nosotros acabamos de calcular aquí correspondería al 80% del precio de la casa, no al 100%. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos el 100% del valor? O sea, el valor total. Vamos a armar una expresión muy sencilla en la que utilizamos ese 80% para calcular el precio total. Aquí tenemos, en esta expresión, que el precio total, P sub índice T, lo multiplicamos por 0,80. Nosotros vamos a multiplicar cualquier cantidad por 0,80, obtenemos automáticamente el 80% de esa cantidad, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos esta expresión, el precio total por 0,80, eso va a ser igual a el valor que nosotros calculamos acá, a 12 millones, que es el 80%. ¿Qué hacemos aquí? Pues simplemente despejamos de esta expresión. Despejamos el precio total de la casa, pasando a dividir este 0,80 al otro lado, es decir, a dividir a esta cantidad.
Al hacer ese cálculo, simplemente ese valor nos va a dar 14.434.000. Este que tenemos acá va a ser el valor que costó el precio total o el precio original, ¿no?, de la casa, lo que se pagó originalmente. Es menor que el precio por el que fue valorada. Recordemos que el dinero tiene valor en el tiempo y a posteriori fue valorada por un precio mayor, ¿no? Entonces es lógico que sea menor que el precio o el valor que obtuvo 4 años después. Entonces, este valor que tenemos acá fue lo que costó originalmente la casa. Ya conocemos el valor original, pero también en el INSUBE nos están pidiendo cuál fue la tasa de valoración anual de esa casa, ¿no? Para este cálculo, nosotros vamos a utilizar lo que es la fórmula de interés compuesto, ¿no?, que se estará mostrando en pantalla. Interés compuesto porque para este tipo, en el caso de la industria inmobiliaria, normalmente se usa este tipo de interés, ¿no? Tampoco nos están indicando qué tipo de tasa de interés se está utilizando, entonces nosotros asumimos que es la tasa de interés compuesto, ¿no?, donde los intereses se van a acumular. De esta fórmula que se está mostrando en pantalla del interés compuesto, nosotros vamos a despejar la tasa de interés, esa pequeña y que está ahí. Al hacer ese despeje nos va a dar esta expresión que tenemos acá, ¿no? Raíz del caso del número de periodos, del valor futuro entre el valor presente, todo eso, y a todo eso le restamos 1. ¿Okay? Vamos a sustituir entonces valores en esta fórmula. Nuestro valor futuro va a ser el valor por el que la valoró el perito tasador, que es de 15 millones, y el valor presente va a ser el valor que nosotros calculamos, o sea, el precio total de la casa. El precio total de la casa va a ser nuestro valor presente en este caso. Y por un número de periodos, y aquí le vamos a restar 1. Y el número de periodos va a ser de 4 años. 4 años porque estamos trabajando, nos están viendo una tasa de valoración anual. Entonces vamos a utilizar el número de años que se consideraron para pagar esta casa. Entonces, hacemos el cálculo y eso nos va a dar una cantidad de 0,0076. Que eso, unidades porcentuales, lo vamos a pasar, va a quedar como 0,7%. Entonces, esta va a ser nuestra tasa de valoración anual para la compra de esa casa. Y con esto hemos finalizado el ejercicio.